Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición más de nuestros seminarios online. Mi nombre es Laura Rodrigo, formo parte del equipo de marketing de Velatrix Software y al día de hoy estaré guiando el seminario Pruebas Continuas con Cypress en la era de UPS. Antes de empezar, me gustaría agradecerles a todos los que están en el día de hoy acompañándonos y contarles a todos los que no nos conocen aún quiénes somos. Velatrix es una compañía dedicada al desarrollo y testeo de software. La empresa fue fundada en el año de 1993 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo se fue expandiendo en Latinoamérica, inaugurando centros de desarrollo en Lima, Buenos Aires, Bogotá, y en los últimos años en Silicon Valley y Barcelona. Para empezar, me gustaría presentarles a nuestro panelista del día de hoy. Él es Willy. Willy, ¿te gustaría presentarte? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Willy de la Cruz. Vengo trabajando en testing desde hace casi 10 años, 11 años, exclusivamente en automatización en plataformas web, móviles y de API. Em, He trabajado en distintos proyectos, en distintas industrias, principalmente fintechs y proyectos que tienen que ver con tecnología en la educación. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría recordarles a todos que pueden realizar todas las preguntas que tengan en Twitter usando el hashtag CypressBellatrix o también lo pueden hacer a través de la sección de Q&A en Zoom que aparece en la parte inferior de la pantalla. Al finalizar el seminario vamos a tener un espacio de unos 15 minutos para responder algunas de las preguntas que ustedes nos envíen. Bueno, empezamos con el seminario. Adelante, Willy. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que hemos estado revisando últimamente en uno de los proyectos en los que estoy trabajando. Eh, Vamos a hablar básicamente de Cypress y cómo nos puede ayudar Cypress en la automatización de pruebas. Pero antes de hablar de la herramienta y qué beneficios nos brinda, vamos primero a contextualizar en qué situaciones deberíamos utilizar la herramienta y cuál sería el propósito de las pruebas que escribamos en Cypress. Al final estaré dando algunas demos de unos code snippets en los cuales pueden ustedes ver, van a poder ver qué es lo que se puede hacer con Cypress y cómo se puede integrar además en la ejecución de sus pruebas en general. Bien. Em, Pueden tener acceso a este repositorio, es público. Aquí está básicamente todo lo que voy a mostrar el día de hoy, así que pueden verlo ahora, pueden verlo más tarde, con mayor calma, es como ustedes quieran. Bien, entonces empezamos con pruebas automatizadas. Em, Cuando hablamos de pruebas automatizadas, en realidad estamos hablando de varias cosas en general, ¿no? Podemos hablar de pruebas automatizadas de interfaz gráfica, de servicios o APIs, y además también hablamos de pruebas unitarias. Digamos, esta es una forma muy simplista de verlo, pero a modo de explicar el punto, centrémonos en este contexto. Creo que todos están eh, al tanto de qué cosa es este triángulo, o es una pirámide. Usualmente se le conoce como la pirámide de pruebas. Esta pirámide no solamente nos dice qué tipo de pruebas son las que usualmente tendríamos que implementar en una estrategia de automatización de pruebas, pero también nos está hablando de las proporciones en términos de la cantidad de pruebas que deberíamos estar implementando en cada capa de esta pirámide. Eh, Adicionalmente, nos habla sobre la complejidad y la frecuencia con la que debemos escribir estas pruebas, ¿no? Eh, de abajo hacia arriba, la complejidad aumenta, ¿no? Las pruebas más simples de escribir son las pruebas unitarias, porque son totalmente focalizadas, aisladas en un solo propósito, digamos, probar una función en particular. Y mientras subamos hacia arriba, vamos a encontrar que el resto de las pruebas aumentan en complejidad. Evidentemente, las más complejas son de interfaz gráfica. Si hablamos de aplicaciones que corren en plataformas web, hay cierta complejidad. Si hablamos, por ejemplo, de aplicaciones que corren en plataformas móviles, la complejidad es incluso mayor. Em, Adicional a esto, este triángulo, esta pirámide nos habla sobre la frecuencia con la que deberíamos escribirlas. Deberíamos escribir mucho más pruebas unitarias, eh, digamos, en cantidad le sigue la prueba de servicios o APIs, y deberíamos escribir una porción bastante reducida de interfaz, de pruebas de interfaz gráfica.
Bien, digamos, eso es lo que sabemos usualmente de la pirámide, pero quiero hablarles también sobre dos maneras de ver esta pirámide, ¿no? Podamos verla de manera vertical y podemos verla de manera horizontal. Es decir, que en una estrategia de pruebas, lo que vamos a buscar, digamos, de manera vertical, es tratar de tener esa diversidad de pruebas en nuestros proyectos. Es decir, tener una diversidad de pruebas unitarias, de servicios y de UI. Eso es la manera vertical de verlo, tener la implementación en todos los niveles de la pirámide. Pero hay otra forma de verla, es la forma horizontal, es decir, flujos de usuario, ¿no? En este caso, ahí dice login, add to cart, checkout y pay, pero es simplemente un ejemplo. Y este flujo horizontal podría aplicar a cada capa, ¿no? de la pirámide. En este caso no aplicaría para unitarias, muy pocos casos en los que he visto ese tipo de cosas, pero podríamos probar flujos enteros a nivel de servicios o flujos enteros a nivel de UI. Vamos a concentrarnos hoy prácticamente en la parte superior de la pirámide. Y lo que vamos a tener aquí es exactamente lo mismo en términos de complejidad y de frecuencia. Tenemos dos tipos o dos técnicas de pruebas que usualmente las usamos en automatización. Creo que todos saben que son black box, pruebas de caja negra o pruebas black box y que son pruebas gray box o pruebas de caja ploma. Como dije hace un momento, la complejidad y la frecuencia con la que la escribimos y las proporciones son exactamente las mismas que la anterior, así que vamos a pasar a ver a qué me refiero exactamente con black box y gray box. Cuando me refiero a black box testing, me estoy refiriendo básicamente a la capacidad de poder ver al sistema como un desconocido total y simplemente entender que le estamos dando un input al sistema y nos interesa saber cuál es el output, cuál es el cableado interno del sistema. No es tanto del interés, es más del interés en poder probar flujos de usuario que nos permitan entender cuál es el estado de la aplicación. ¿Qué es lo que usualmente necesitamos para este tipo de pruebas? Evidentemente necesitamos un sistema totalmente desplegado en algún entorno, es decir, frontend desplegado, backend desplegado y bases de datos desplegadas, ¿no? Usualmente esto se utiliza en entornos de QA, en algunos casos se usan incluso entornos en staging, pero eso va a depender en realidad de la complejidad y de la organización del proyecto y del equipo al cual uno pertenezca. Y lo que tratamos de hacer en este tipo de pruebas es tener información o data muy similar a la de producción, ¿no? Para maximizar, digamos, el valor que nos pueda devolver este tipo de pruebas. Vuelvo a recalcar que este tipo de pruebas, en proporción y en comparación al resto, es menor, ¿no? Cuando hablamos de gray box testing, lo que estamos hablando básicamente es de centrarnos exclusivamente en una parte del sistema. En este caso, nos vamos a centrar en la parte del frontend, y lo que queremos hacer es mirar al frontend de una manera aislada, sin comunicación con el mundo exterior, ¿no? Que lo que vamos a querer probar aquí probablemente son los componentes de interfaz gráfica. No necesitamos el sistema entero desplegado, evidentemente, y la estrategia de carga de datos va a estar enteramente controlada por nosotros, ¿no? En el approach anterior, del Black Box, vamos a necesitar tener una estrategia de carga de datos o de pruebas de datos en el sistema, si lo hacemos directamente en la base de datos, si lo hacemos a través de endpoints o lo que fuese que necesitamos. Eso varía muchísimo y va a depender muchísimo de la complejidad del proyecto. Pero en Greybox, digamos, esa complejidad disminuye tremendamente porque nosotros tenemos total control sobre eso. Y lo que hacemos básicamente es cortar esa comunicación entre frontend y backend y moquear absolutamente cualquier llamada y hacer stubs de las respuestas cuando hacemos llamadas a servicios en algún backend, ¿no? Entonces, la idea en general es poder aislar esa comunicación y al momento de aislarla, focalizar y centrar las pruebas en un punto en particular. Bien. Podríamos llamarlo pruebas end-to-end a las de Black Box en general, o podemos decirle también pruebas de integración a las de componentes a las del Gray Box. En realidad, en la industria, el término end-to-end se utiliza de distintas maneras y los conceptos se entienden de diferentes maneras. Digamos, para propósitos de esta charla, eh, vamos a convenir en estos dos términos y así los vamos a llamar. En general, de mi punto de vista y en mi experiencia, toda prueba en general es una prueba de integración. Va a depender en realidad de a qué nivel de abstracción específico del sistema estamos hablando, ¿no? Bien.
Bueno, ahora a lo que nos toca, Cypress. Cypress es una herramienta, básicamente, que nos permite hacer pruebas end-to-end. Es un framework que nos permite hacer pruebas end-to-end. Intenta ser una herramienta rápida, de fácil uso y además confiable en términos de cuánta confianza le podemos tener a las pruebas que escribimos en esta herramienta. Usualmente, bueno, utiliza estas otras librerías, Mocha, Chai y Cynon. Cynon para la parte de Spice y Stavin. Y finalmente es free, es open source y tiene licencia del MIT o del MIT. Bien, la ejecución de pruebas en Cypress es muy sencillo, ahora lo vamos a ver. Es simplemente estos dos comandos, si la ejecución es local o si la ejecución es en un CI. Cuando hablo de un CI, cuando hablamos de CI o cuando Cypress se refiere a ejecuciones en CI, se refiere a la propia herramienta de grabado de sesiones en las ejecuciones de las pruebas que ellos mismos manejan, que también vamos a ver ahora. Pero digamos, usualmente vamos a estar trabajando con estos dos tipos de comandos. Bien, entonces, vamos vamos a mostrarles ahora cómo se vería una prueba en Cypress usualmente. Bien, este repositorio, que es el del cual hablé hace un momento, es una aplicación hecha en Vue.js. Bien. Esta aplicación trata un poco de explicar qué es lo que se podría hacer en este tipo de situaciones, digamos, aplicaciones que utilizan frameworks modernos, Vue, React o Angular. Entonces, la disposición de carpetas va a depender en realidad del framework que se esté usando. Sin embargo, cuando hablamos de pruebas en Cypress, Cypress al momento de instalarlo siempre va a tener una carpeta llamada Cypress por default. Evidentemente esto se puede cambiar, pero es lo que obtienen por defecto. Y al momento de crear el proyecto en Cypress, se van a generar estas carpetas que están viendo ustedes aquí también, ¿no? Usualmente la carpeta Fixtures es simplemente para poner datos de prueba que podamos utilizar más adelante, como los que están viendo en este momento. En integración o integration tenemos básicamente todas las pruebas en sí. Hay una discrepancia que entiendo va a cambiar en las siguientes versiones de Cypress. Es un poco confuso implementar pruebas en end cuando les llamamos integración. Entonces, como les decía, en la industria se entiende de distintas maneras y puede ser confuso dependiendo de qué entiendas por integración o por end-to-end. Pero en general, aquí es donde van todas las pruebas. Las pruebas son simplemente archivos JavaScript. Bueno, no voy a explicar el resto de acá porque, bueno, es bastante evidente. Vamos de una vez a lo que es Cypress. Bien, lo que voy a hacer primero es voy a ejecutar la aplicación, voy a ejecutarla de manera localhost. Así que voy a hacer esto. Bien, lo que va a suceder es que vamos a tener una aplicación muy parecida a esta. Ok, hay un ejemplo que tiene que ver con esto. Así que esta aplicación es muy sencilla, es una aplicación que recibe el nombre de un empleado y un correo electrónico. Puedes agregarlo a la lista, puedes editarla, puedes eliminarla, etc. Tan simple como eso. Entonces, vamos a ordenar esto. Bien. Cypress básicamente tiene un par de comandos. Como les había mencionado, para ejecuciones locales utilizamos npx Cypress Open. Podríamos incluso hacer npm ram Cypress Open si quisiéramos. Esta es simplemente una abreviación para no escribir tanto. Lo que va a suceder es que vamos a tener una interfaz que está corriendo en Electron. Aquí está. Esta interfaz nos va a mostrar cuáles son las pruebas que tenemos disponibles. Como ven ustedes acá, hay algunos tabs adicionales, runs. Esto lo voy a mostrar en un momento, pero esto tiene que ver con el dashboard de Cypress.
hay algunos settings que nosotros podríamos utilizar, configuraciones de ejemplo. Digamos, esta es la configuración por defecto que tiene Cypress. En el proyecto podríamos configurar esto en el archivo que se llama cypress.json, que está justo aquí. Bueno, luego aquí tenemos básicamente una serie de browsers que podemos utilizar para la ejecución de la prueba. Y bueno, si queremos ejecutar una prueba desde aquí, desde este dashboard, lo que podemos hacer es simplemente darle clic al link de la prueba y acá podemos ver la ejecución.